y ahora Ana María de Luis viene en representación de 12 discapacitados otro ciego de España. Y bueno, pues aquí tienes todo. Tienes tu tiempo. Este. Sí, cualquiera de ellos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a SPRE por invitarnos. Vengo como presidenta de 12 discapacitados otros ciegos de España y también como directora del periódico prensasocial.es. Vengo sin presentación porque ya habéis tenido bastantes y vengo a explicar lo que ya sabéis, pero lo primero que hay que hacer en esta vida es tener la oportunidad de agradecer. Yo quiero agradecer desde esta tribuna a Cookie, que hace 12 años nos reinventó. Soy madre de 2 hijos con Stargardt y actualmente mi madre también se ha quedado ciega. Y desde entonces y para entonces mi único propósito es difundir, divulgar y explicar a la gente que no sabe qué es lo que hay y quiénes sois vosotros. El problema que tienen las personas cuando tienen un diagnóstico tan complejo como el que nos ha contado la otra compañera de Aspacide, da igual la etiología, da igual de dónde viene, da igual la genética, en ese momento llega la discapacidad. Actualmente yo le hago ver a todo el mundo que todos tenemos una discapacidad. Todos nosotros tenemos ya una discapacidad, lo que pasa es que no lo confesamos. Ya no podemos correr, vamos, o sí, pero quiero decir, la mayoría no. Vemos regular o tenemos unas gafas, sin esas gafas no podemos ver. Cuando alguien me explica, ¿pero qué es la baja visión? Bueno, pues quítate las gafas, intenta leer lo que leías, no puedes. Tenemos algo para ponernos, algo que nos sirve y algo que en definitiva vamos a utilizar según vayamos empeorando, pero a eso le vamos a sumar que vamos a dejar de oír, vamos a dejar de tener la movilidad que teníamos y vamos a ser el país de gente mayor al que pertenecemos, que todos van a tener una discapacidad. Yo lanzo y os lanzo como profesionales de la rehabilitación visual qué es lo que pasa y por qué sucede, qué es lo que me llama la atención y lo que de alguna forma me hace pensar. En estos 12 años que yo llevo en este mundo intentando divulgar que vosotros existís, es decir, que existe la rehabilitación visual, me encuentro con muchos socios que llaman y se relegan o se conforman de alguna forma a tener ese diagnóstico para siempre. Es decir, yo tengo esto, dejo de estudiar, dejo de vivir, dejo de hacer lo que hacía y ya no soy el que era. Y eso nos lo encontramos en la España vaciada, en muchos congresos a los que he estado y muchos correos que recibo. La gente, los padres, dicen en mi zona no hay, mi hijo ha dejado de estudiar, está en casa. Me refiero a pueblos de España, a poblaciones pequeñas. No estoy hablando de un pueblo remoto de Soria, estoy hablando de Segovia, estoy hablando de Ávila, cercanos a Madrid, que piensan que no hay un después. Entonces, creo, y sinceramente es lo que más me importa, que no llega suficiente información, porque es verdad que todos los movimientos sociales que corresponden a las asociaciones de familias son los que difunden que hay un antes y un después en su familia, porque sin el apoyo familiar no existe la rehabilitación de esa persona. Sí es cierto que muchas de las personas que no entran a la ONCE, como sabéis, porque no tienen todavía el campo que ellos han determinado o la visión la visión en la que están, es decir, no van a acoger a todo el mundo, obviamente, pero ¿por qué razón se bloquea o no se difunde que existen esos aproximadamente 10 años, 12 años, 15 años en algunos casos, en los que esos niños dejan de ser lo que son, dejan de estudiar, dejan de vivir y 15 años en la vida de un niño determina que sea un profesional o simplemente sea una persona que tiene una discapacidad, vive como si estuviera incapacitado y acaba vendiendo, en el mejor de los casos, a veces cupones o nada, porque muchos de ellos dicen, bueno, está en casa porque no puede hacer nada, porque no sabe hacer nada y no aprende. Entonces, lo primero que os lanzo es que tenéis el periódico a vuestra disposición. Me gustaría
que escribierais y que explicarais, porque sale a diario, hay 2 ediciones, y explicamos realmente todo lo que existe y todo lo que conforma la rehabilitación de las personas cuando tienen una dependencia o son mayores, es decir, ya son mayores y tienen de alguna forma esa discapacidad que hemos referido antes, o son padres de familias que, bueno, por lo que sea, tienen una discapacidad visual, en este caso, que sabéis que llamamos baja visión. Desde 12, nuestro lema es Vamos, y siempre, bueno, damos las gracias porque nos acompañan. Es decir, al final acompañamos a esa persona en su quehacer. Hemos tenido contacto con vosotros o nosotros siempre damos la referencia de ASPRE. No sé si luego llegan a ir porque no tenemos tanto dinero como para hacer el seguimiento de cada uno de ellos, pero sí los que llegan les hemos informado que existís como grupo que les pueden ayudar, que claro, nadie se lo cree, porque al final dicen, bueno, como no entran en la 11, pues me voy a esperar a entrar en la 11. Digo, no, es que puedes rehabilitar y puedes ayudarte de los servicios de estos profesionales que en definitiva son los que te van a enseñar a vivir como una persona y como lo que eras, porque no dejas de tener lo mismo que tenías, que es una visión reducida, pero puedes volver a vivir. Ese es lo que conforma 12. Entonces, de alguna forma, bueno, ya voy a cortarlo porque es la hora de comer, es domingo y estaréis muy cansados de estas jornadas. De verdad, os lanzo esa propuesta, que lleguéis a nosotros, que nos mandéis las informaciones que consideréis que debemos saber, sobre todo al periódico, para que, bueno, pues alguno escriba específicamente pues, cómo se puede rehabilitar a esa persona o desde dónde o desde qué edades, porque, repito, esto no está llegando, como no está llegando en la universidad, pero bueno, en la universidad ya sabéis que cuelga la oficina de discapacidad y al final ponen el pupitre de discapacidad, y en los exámenes, recuerdo una vez en la Complutense que a una hija mía le dijeron, bueno, ¿tú qué pasa? ¿No oyes, no te mueves o no ves? Dijo, pues variado. Entonces, bueno, pues esa no es una pregunta. Quiero decir, esas cosas también tienen que ver con que no hay información suficiente o no la necesaria para que las personas que dirigen esos centros, que son oficinas para personas que tienen problemas, sepan utilizar el lenguaje adecuado, y tampoco es como si tuvieras discapacidad y tuvieras algún problema. Repito, todos tenemos una discapacidad y no llevamos la D. Entonces, cuando normalicemos que en la discapacidad toda España va a tener, por ser mayor, una discapacidad, entonces entenderemos que es algo más de lo que tiene la sociedad. Y otro aspecto que me preocupa y mucho, que supongo que os habrá llegado, es la parte de desinformación que existe para las personas mayores, o sea, personas que tienen una ceguera con motivo de, bueno, pues la degeneración macular asociada a la edad, que es de todos conocida. Esas personas al final no tienen herramientas para vivir. Es muy difícil rehacer a una persona mayor, mucho más difícil que a un joven. Tampoco hay conocimiento, tampoco hay derivación, que es una cosa que me llama la atención desde los centros de mayores. Y sí me gustaría que, bueno, pues pudiéramos hacer alguna iniciativa para que en los centros de mayores, en las residencias, hubiera un profesional de rehabilitación visual para todas esas personas a las que yo he ido a visitar y dicen, bueno, ya como no ve, la dejamos ahí, como si fuera un armario. Esa persona puede volver a aprender a andar, a reconocer las cosas. Es mucho más complicado porque estamos en edades que poca flexibilidad, pero bueno, es otro aspecto que me conmueve e intento divulgar y sobre todo hacerles ver a todas estas personas que existís y os invito a que os deis a conocer más, que realmente yo os conozco porque os pude conocer, pero muchísima gente con la que yo hablo no sabe ni que existís. Existe una palabra que son profesionales de la 11 los que te ayudan, pero no saben que existe una asociación que está integrada por estos profesionales que os pueden ayudar a seguir adelante. Bueno, muchas gracias y muy amables todos los que estáis aquí, porque habéis hecho que las personas vuelvan a ser lo que eran. Entre ellos mis dos hijos. Tengo un psicólogo y una periodista y es gracias a vosotros. Entonces, mi aplauso, de verdad, me conmueve muchísimo hablar de esto porque ahora puedo hablar de ello sin llorar, pero
me ha costado mucho entender que hay otra vida después del problema, y es gracias a personas como vosotros. Entonces, no os queréis suficiente, ¿eh? Tenéis que poneros un aplauso permanente, porque ayudar a la gente a seguir adelante es lo más importante y lo que nos llevamos. No sé, es un premio grandioso. Gracias a todos y menos mal que he podido decirlo 12 años después, pero gracias, muchas gracias.